Entonces, ahora sí. En esta clase vamos a abordar lo que van a ser los diseños comportamentales para módulos digitales combinacionales. En las clases anteriores ya vimos descripciones funcionales, que eran las que usaban funciones booleanas. Vimos descripciones estructurales, que eran las que usaban las funciones lógicas, ¿sí? Definíamos señales e interconectábamos. Y el pariente o la derivación de las descripciones estructurales, que son las descripciones jerárquicas. El último tipo de descripción que vamos a ver es la descripción comportamental. En la descripción comportamental lo que vamos a hacer es usar instrucciones de flujos de datos o instrucciones comportamentales para describir cómo funcionan nuestros circuitos. Y para ejemplificar eso y para que se familiaricen con la sintaxis, vamos a describir otra vez el multiplexor de 2 entradas y el multiplexor de 4 entradas. Lo que vamos a ver el día de hoy lo pueden encontrar en el libro de Brian Milley en los temas 4.4, 4.5 y 4.6. Ahí el capítulo 5 se me escapó a mí, está mal. Son asignaciones condicionales de señales, when, with select y el modelado estructural en VHDL. Igualmente en el libro de Ronald Tocci lo pueden encontrar en el tema 4.17, que son estructuras de control y decisiones, y el tema 9.6, retomando, que es lo de multiplexores. La idea de esta clase es que ustedes expliquen el concepto y funcionamiento de instrucciones condicionales, que expliquen la diferencia entre instrucciones condicionales de tipo secuencial y de tipo combinacional, y que expliquen, que hagamos la modificación de la arquitectura del multiplexor 2 a 1 y el 4 a 1 de la clase de la semana pasada. Otra vez, el multiplexor es un sistema que selecciona una señal de la entrada, de varias posibles entradas, y la deja pasar a la salida. Retomamos el multiplexor de 2 entradas. Este es su diagrama, su símbolo esquemático. Tenemos 2 entradas que son A y B. Tenemos la salida X, tenemos el selector S. Y si S está en 0, la salida X copia el valor de A. Si S está en 1, la salida X copia el valor de B. Ya habíamos visto cómo describir este multiplexor usando arquitectura funcional, arquitectura estructural, y ahora vamos a hacerlo con una arquitectura comportamental. Para el multiplexor, este es el diagrama de flujo. ¿Sí? Para las arquitecturas comportamentales siempre vamos a tener un diagrama de flujo. Entonces, el diagrama es muy sencillo. Aquí me dice el diagrama que inicia, vamos al bloque de selección. Y lo que va a pasar es que según sea el valor de S, le vamos a asignar un valor a X. Si S es 0, X recibe el valor de A, y si S es 1, X recibe el valor de B. Y ya, ese es el funcionamiento de mi multiplexor. Entonces, vamos a sintetizarlo y voy a abrir otra vez el proyecto de mi multiplexor 2 a 1. ¿Sí? Vamos a abrir otra vez el MUX 21. Y pues acá cambio archivos y abro mi VHDL. Y pues aquí estamos ya en el VHDL, y esto fue lo último que hicimos, fue la descripción estructural. Ya habíamos hecho la funcional, ya hicimos la estructural, vamos a hacer la comportamental. Entonces comento esta y pues vamos a hacer la estructura. Profe, yo Ujú. tengo una duda. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo cambié la versión del Quarkus que estaba usando y cuando volví a hacer o probar los archivos que había hecho me salió un error que dice can continue processing expected file y el nombre del file de VHDL is missing.
pero no sé si es porque como cambié la versión tengo que configurar algo en el programa otra vez o... No, ese es un error de su código. Revise que la entidad se llame igual que el archivo. A lo mejor ese error suena a que la entidad no tiene el mismo nombre del archivo. Si no, la solución pues es haga un proyecto nuevo, haga su archivo VHD, copie el texto de su archivo VHD original en un bloc de notas y ya que haga su proyecto nuevo, copie el texto del bloc de notas al proyecto nuevo. Ok, vale, ¿Sí? gracias. Ujú. Puede también que lo que esté pasando es que esté perdida la... Si hay algún directorio simbólico, puede que se haya perdido cuando hizo el cambio de versión de cuartos. ¿Sí? Eso Ok, también podría ser. vale, para checarlo. Muchas gracias, profe. Ujú. Entonces, a todos los que le dé un error similar, hagan eso. ¿Sí? Hagan un proyecto nuevo y pues peguen el texto ahí si les da errores al tratar de encontrar el archivo. Ok, seguimos entonces. Ahora, voy a hacer mi arquitectura nueva. ¿Sí? Voy a hacer mi descripción nueva. Entonces aquí le voy a poner, esta es la descripción estructural, vamos a ponerle aquí que esta va a ser la comportamental y esta va a ser combinacional. ¿Sí? Habíamos dicho que el código combinacional pues es el código que se ejecuta en paralelo, o el código concurrente, que es lo mismo. Y pues las instrucciones combinacionales son las que no dependen de estados anteriores ni de condiciones de memoria. Entonces, vamos a hacer descripciones comportamentales, ¿sí? Y vamos a hacer las combinacionales. Y voy a empezar con una que va a ser el when else, ¿sí? Mi instrucción when else. Entonces, ¿cómo va a quedar mi instrucción when else? When else significa cuando, si no. Entonces, díganme, de ese diagrama de flujo que tenemos ahí, ¿cómo lo describirían? O la tabla de verdad del multiplexor, ¿cómo la describirían? Usando las palabras cuando, si no. O sea, X recibe que cuando que, si no que. Pues X recibe bueno, a A cuando S es igual a cero. Cuando S es igual y entre comillas simples porque es un valor de un solo bit, 0. Si no, ¿qué recibe? Si no, recibe a B. A B. Y listo. Ya está mi arquitectura. ¿Sí? Ese es mi comando. Vamos a sintetizar. Y pues ahí está. Corro la simulación. La ejecuto. Y listo. Cuando S es 0, X copia A. Cuando S es 1, X copia a B. Listo. Ya está mi descripción comportamental when else. La comento y vamos a hacer la que sigue. La descripción comportamental combinacional with select. Y aquí la sintaxis pues va a variar. ¿Sí? Aquí es con selecciona, es decir, con el valor de una señal de control selecciona el valor que recibe otra señal. ¿Cuál es mi señal de control aquí en el multiplexor? ¿la S? S, entonces con el valor de S selecciona X que recibe y aquí repetimos el when else, ¿sí? Bueno, en realidad nada más un when. Con el valor de S selecciona X que recibe que cuando que. A cuando S es 0. A cuando valga 0, coma, B cuando sean otros valores. Y listo, ahí está mi instrucción. Esa es la sintaxis básica de un with select.
Lo sintetizo. Y listo. Vuelvo a correr la simulación. Y me da el mismo comportamiento. Excelente, está funcionando. Comento este y vamos al que sigue. Vamos a hacer ahora una descripción comportamental secuencial if else. Habíamos dicho que teníamos dos formas de código, o bueno, nada más habíamos visto dos formas de ejecución. La concurrente, que es lo que se llama entre comillas paralelo, que es lo que hace VHDL naturalmente, o sea, el código se ejecuta en paralelo, no se ejecuta secuencialmente. Y habíamos visto que también hay código que se ejecuta secuencialmente, que es la mayoría de los demás códigos, como C, por ejemplo. Yo puedo forzar el código VHDL a que se ejecute secuencialmente. Y de hecho hay instrucciones que solo funcionan si se ejecutan secuencialmente. Una de esas es la instrucción if else. Para yo forzar código a que se ejecute secuencialmente, lo voy a meter en un bloque especial. Este bloque se va a llamar process y le vamos a poner un nombre, ¿sí? Le voy a poner yo selección. El bloque process se identifica como process y entre paréntesis definimos la lista de sensibilidad. Aquí yo voy a poner las señales que van a hacer que este código se ejecute. El bloque process en sí mismo es un bloque condicional, o sea, solo se ejecuta este código si cambia de valor una señal que voy a poner aquí. ¿Cuál es mi señal de control en el multiplexor? ¿Cuál es ese? S. Entonces aquí estamos diciéndole al process que este código que sigue solo se va a ejecutar si ese cambia de valor. ¿Sí? O sea, solo vamos a monitorear a ese. O si hablamos de hardware, estamos diciendo que el siguiente bloque de hardware está relacionado directamente con ese y ese hardware no funciona a menos que ese cambie de valor. ¿Sí? Entonces los bloques process llevan begin y llevan end y la palabra process. Pongo el end de una vez porque luego se me olvidan. Bien, si ya nadie se quedó atrás, seguimos. Entonces, mis instrucciones es sí, sí, no. Otra vez, díganme cómo describirían el diagrama de flujo que tienen ahí en la imagen o en la tabla de verdad que vimos del multiplexor usando las palabras sí, sí, no. Sí que... Si ese es 0, Ok, entonces, sí, S es igual a 0 y vamos a usar la palabra entonces, then. Entonces, ¿qué pasa? X es igual a X recibe el valor de A. Si yo dijera que X es igual, tendría que hacer esto. La igualdad y la asignación son diferentes en VHDL, ¿sí? Entonces, después vamos a usar igualdades, entonces no las confundan. X recibe el valor de A. Si no, ¿qué pasa? X recibe el valor de B. X recibe el valor de B.
y se acaba mi if. Los bloques o las instrucciones condicionales se tienen que cerrar. El if se cierra y la instrucción que vamos a ver después, que es el case, se cierra. Guardo, sintetizo. Bueno, ahorita sintetizo. Y ahí está, cero errores. Ahora sí sintetizo. Maestro, la comportamental secuencial nos va a servir más cuando tengamos varias condiciones, ¿no? Depende del caso. Si son condiciones conocidas, usen case, que vamos a ver ahorita. Si son condiciones relacionales, usen el if. Eso lo debieron de haber visto en programación. El if es para hacer comparaciones relacionales. O sea, si yo quiero comparar valores de una señal con otra o condiciones de una señal, uso un if. Si quiero comparar valores posibles de una señal o valores dados o determinados de una señal, utilizo un case. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero todas estas que hemos estado viendo sirven para comparar varios casos, ¿sí? Para analizar varios casos. Todas las instrucciones secuenciales o comportamentales o condicionales que hemos visto, todas las instrucciones comportamentales, condicionales que hemos estado viendo, las tres que llevamos, todas sirven para comparar varios casos. Termina mi síntesis. ¿Sí queda respondida su pregunta? Sí, gracias. Termina mi síntesis, regreso a la simulación, corro la simulación. Y ahí está, mismo funcionamiento. Listo. Voy a comentar esta y vamos a hacer la última, que sería la comportamental secuencial case when. ¿Sí? Igual, el case debe de ir forzosamente dentro de un process. Entonces hago otra vez mi bloque process, que se va a llamar selección, y pues es sensible a la señal S. Inicia el bloque process, lo termino porque luego se me olvida terminar el bloque process, y hago mi señal. ¿Sí? Bueno, hago mi condición. ¿Cuál es la sintaxis aquí? La sintaxis aquí es, para los casos case de una señal, ¿cuál es mi señal de control? S. Para los casos posibles de S, haz lo que sigue. ¿Y cuáles son los casos posibles? Una pregunta. Ajá. ¿En el end process no debe llevar punto y coma al final? Sí. Gracias. ¿Apellidos? Sánchez Mora. Sánchez Mora. Sánchez Mora, Sánchez Mora. Sánchez Mora. Listo, punto extra porque se fijó que me equivoqué. Bien, seguimos. Si no tengo más errores. Ok, entonces los casos se definen así. Cuando sea 0 S, vas a hacer lo que te voy a poner acá. En el case, la flecha a la derecha significa haz esto de aquí. ¿Sí? Y cuando sea 0S, ¿qué va a pasar? X recibe el valor de A. X recibe el valor de A. Cuando sean otros casos, o sea, el 1, que es el único caso que me falta, X pues va a recibir el valor de B. Y ya, termino mi case. Ajá. Una pregunta, por ejemplo, si tuviéramos, en este caso aquí son dos casos, que es 1 o 0. Si tuviéramos más, ¿tenemos que enumerar en el de otros o solamente seguir poniendo cuando exista otro caso? Todas las condiciones que quieran analizar se ponen con when,
y ya las que quieran englobar en others, las ponen en el other. O sea, cuando quieran que haya, por ejemplo, vamos a decir, asuman el multiplexor, o bueno, es más, asuman que hacemos un circuito que detecte que tenga una entrada de 3 bits. Con 3 bits, ¿hasta qué número pueden contar? ¿Con 7? 7. Entonces yo quiero un detector de 5. ¿Sí? Yo quiero un detector de 5. Quiero que la salida se vaya a 1 cuando se detecte un 5. Y para todos los demás casos, quiero que la salida esté en 0. ¿Sí? O sea, mi circuito nada más detecta 5. Entonces lo que podría es, cuando la entrada sea 1, 0, 1, que es 5 en binario, entonces la salida se va a 1. ¿Sí? Y para todos los demás casos, que son todos los demás números, pues lo dejo acá en el others y digo que x se va a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Si por ejemplo quisiera hacer un detector de 5 y de 3, o sea que detectes que la salida se active con 3 y con 5, hay varias formas de implementarlo. Lo puedo hacer así. Puedo yo poner listas de sensibilidad en los WEN. Puedo ponerle 0, 1, 1, que es 3, barra y 5. Entonces la barra es el OR o la O. Esto dice, cuando S valga 3 o 5, la salida la vas a mandar a 1. Cuando sean otros valores, la salida la vas a mandar a 0. ¿Se entiende? Sí. Ok. Bien, así son las listas de sensibilidad. Regreso a donde estaba y continuamos. Bien, entonces voy a ejecutar la síntesis. Vamos a ver si funciona. Y ahí está. Está funcionando. Entonces me voy otra vez a la simulación. Corro la simulación. Y pues ahí está, funcionando. Entonces, listo. Ya están mis 4 instrucciones comportamentales. ¿Sí? Mis 4 instrucciones condicionales comportamentales, 2 secuenciales, 2 combinacionales. ¿Preguntas hasta el momento? No, profe, por el momento no. Bien. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué sigue? Vamos ahora a modificar el multiplexor de 4 entradas para hacerlo comportamental. Recordamos, este es el diagrama, el símbolo esquemático del multiplexor de 4 entradas. Tiene obviamente 4 entradas, una salida y un selector de 2 bits. Si S está en 0, X recibe el valor de A. Si S está en 1, X recibe el valor de B. Si S está en 2, X recibe el valor de C. Y si S está en 3, X recibe el valor de D. Ya habíamos hecho para este multiplexor la arquitectura funcional, la arquitectura estructural, la arquitectura jerárquica y nos falta la arquitectura comportamental. Entonces, este es el diagrama de flujo de la arquitectura comportamental. Igual, tengo mi bloque de selección y según sea el valor de S, se va a asignar un valor a la salida. Si S es 0, la salida recibe el valor de B. Si S es 1, la salida recibe el valor de A. Si S es 1, la salida recibe el valor de B. Si S es 2, la salida recibe el valor de C. Y si S es 3, la salida recibe el valor de D. Y ya, ese es mi código. Entonces, pues vamos a hacerlo.
Ok, voy a abrir mi proyecto. ¿Sí? Vamos a abrir el multiplexor 4:1. Aquí está mi multiplexor 4:1. Y pues me voy al VHD y aquí tenemos la estructura funcional que habíamos hecho la clase que lo vimos. Yo les había dejado de tarea que hicieran la estructura, más bien la arquitectura estructural. Habíamos hecho la arquitectura funcional, les dejé de tarea la arquitectura estructural. Lo comento y pues vamos a hacer ahora la comportamental combinacional when else. Y otra vez, X recibe el valor de quién, cuando qué, si no qué. X recibe el valor de A cuando S es 0. Cuando S es igual a, y como son 2 bits, o sea, siempre que sea más de un bit, entre comillas dobles, 0. Si no, ¿qué pasa? Si no, ¿qué recibe? Si no, recibe El valor A B. de B. El valor de B, pero solo cuando. S es 0, 1. Si no, ¿qué recibe? AC A C, pero solo cuando ¿qué? cuando S es igual a 2. A 2. Si no, ¿qué recibe? AD. A D. Y ya no le pongo comparación, pues porque es el único caso que queda. ¿Sí? Ahí no tendríamos que ponerle como en el anterior, que era others. No, el others era para el with select. Ah, sí, cierto, perdón. Ujú. Ahí está. Entonces voy a sintetizar. Y listo. Ahora me voy a la simulación. Corro la simulación. Y listo. Cuando S es 0, X copia A. Cuando S es 1, X copia B. Cuando S es 2, X copia C. Y cuando S es 3, X copia A D. Listo. Bien, entonces selecciono, comento y vamos a la que sigue, que es la comportamental combinacional with select. Y ahora, ¿cómo empezamos? Con el valor de cuál es mi señal de control. S. Selecciona la salida, que es X, y va a recibir. ¿Y qué recibe X? Recibe A. ¿Cuándo? Cuando vale que es S. Ceros. Estas las separamos con comas. Coma. ¿Cuál otro valor recibe? Puede recibir A ver, B, pero solo cuando ¿qué? Cuando vale ¿qué? 1. 1, coma. O, ¿qué más? C. Cuando Recibe a 2. Cuando vale 2. vale 2, coma. O D, cuando sean otros valores, que pues ya nada más queda uno, ¿sí? Y listo. Ahí está mi código, lo corro, vamos a sintetizarlo.
Ahí está. Corro la simulación. Vamos a simularlo. Y ahí está, mismo funcionamiento. Listo. Entonces, voy a darles un par de minutos ahorita para que copien esto, los que todavía estén copiando. Y continuamos con la clase en un momento. Voy a retirar del escritorio y regreso en 2 o 3 minutos. Para grupo. Ok, continuamos entonces. Ok, ahora lo que falta pues voy a comentar esta. Nos faltan hacer las instrucciones comportamentales, secuenciales, y vamos a empezar con la if else. Otra vez, las secuenciales siempre deben ir dentro de un bloque process. Le doy nombre a mi bloque, lo voy a llamar selección. Dos puntos. Es un process. Es sensible a la señal S. Inicia el bloque. Termina el bloque.
Y pues vamos a usar la instrucción if. Díganme, ¿cómo harían estas asignaciones usando las palabras sí, entonces, si no? Hasta le faltó el punto y coma. Ah, cierto, gracias. ¿Apellidos? Sánchez Mora. Sánchez Mora. Sánchez Ledesma. Sánchez Ledesma. ¿Tenemos hermanos aquí? No, es el mismo de hace rato. No, pero es que tengo a Herón. Ah, sí, Herón y San... ¿Quién? A Nathan. Ah, ok. Sánchez Mora Ángel, listo. Herón, ¿es Herón? ¿O cómo se pronuncia su nombre? Sí, Herón. Bien. Entonces, Sánchez Mora, listo, 2 puntos. Bien, continuamos entonces. Ahora. Díganme cómo escribo ese diagrama de flujo usando las palabras sí, tal cosa, entonces tal cosa, si no, tal cosa. Sí, es. ese es 0, 0. Si S es igual a 0, 0, entonces ¿qué? Entonces, X recibe A. X recibe el valor de agua. Muy bien. Ahora, si no, ¿y qué pasaría? Si no, X recibe el valor de B. Pero no es por defecto, o sea, si lo dejo así, X va a recibir el valor de B siempre que no sea 0S. Sería caso contrario que S sea igual a 0, 1, que sería 1. X No se recibe puede el poner valor de B. ¿No se puede poner el qué, perdón? otro if. Sí, la idea sería aquí anidar ifs, ¿sí? O sea, sería anidar otro if. BHDL me da la ventaja de que hay un if, una estructura ya predeterminada para hacer if anidados, entonces no tengo yo que anidarlo manualmente. ¿Por qué? Porque si pusiera esto else, if y otra condición acá, tendría yo que cerrar cada if que abro, entonces se me harían un montón de end if. Para reducirlos, existe el comando else-if, o sea, si esto, si no, si esto, ¿sí? Y pues el siguiente es cuando S sea 0, 1, entonces X va a recibir ¿a quién? A ver. A ver, muy bien. Si no, si S es igual a 2, entonces X que recibe a C. Y ya el último pues sí es caso por defecto, si no, X recibe a D. Y ya, ahí está mi código. Me falta cerrar el if. Cerramos el if y listo. Voy a hacer la síntesis. Y pues ahí está. Vamos a hacer la simulación. Corro la simulación. Y ahí está. Sí, mismo comportamiento. Igual les voy a dar un par de minutos para que copien eso si no lo han copiado.
Bien, entonces pues vamos a continuar. Ok. Comento este código. Y vamos a hacer la descripción comportamental secuencial case when. Y otra vez necesito hacer un bloque process. Selección, process. Y este va a ser sensible también a la señal S. Inicia mi bloque. Termina mi bloque process. Y pues aquí vamos a poner, según sea el caso, ¿cuál es mi señal de control? S. Para los casos de S es lo que sigue. Cuando sea 0, 0, entonces vamos a asignarle a X el valor de A. Cuando sea 0, 1, vamos a asignarle a X el valor de B. Cuando sea 1, 0, vamos a asignarle a X el valor de C. Y cuando sean otros, vamos a asignarle a X el valor de D. Y se acaba mi case. Maestro, la asignación. Ah, a ver. Sí. ¿Quién me dijo? Sonó voz de mujer primero. Yo. Karen Hernández, ok. Hernández. Saúl Alejandro, no. Karen Lucero. Listo. Bien, entonces gracias. Ok, ahí están mis asignaciones listas. Y pues voy a correr la síntesis. Y listo. ¿Sí? Aquí me va a mandar unos warnings de que estoy asignando, por ejemplo, que D, C, B y A se asignan, o sea, se asignan sus valores, pero no están en la lista de sensibilidad. No es obligatorio ponerlas, ¿sí? O sea, no es obligatorio ponerlas. Ahí lo que podría hacer pues es esto: A, B, C, D. O sea, y ya mi bloque es sensible a todas estas señales. Pero en realidad lo que quiero es que este bloque nada más sea sensible a S. ¿Sí? Si hago la ejecución así, vamos a ver que cambia acá el resultado. Ya no me debería dar los 6 warnings. Y ya, me da los 2 warnings normales, ¿sí? Entonces, esa es la versión más correcta. Esta es la versión que de todos modos funciona. Y ya corro la simulación. Corro mi simulación. Y pues ahí está, mismo comportamiento. Ahora aquí, como ya tengo varias entradas y se distinguen entre ellas, podemos hacer algunos experimentos. Por ejemplo, lo que me preguntaban hace rato de los casos. Yo puedo jugar aquí con esto. Entonces, para no perderlo, lo voy a duplicar. Este lo comento. Y vamos a ver. Si yo quisiera
que X, o sea, que la salida recibiera A siempre que S fuera un número impar, ¿cómo quedaría esto? O sea, yo quiero que la salida, voy a ponerla acá. Bueno, ese es el diagrama de flujo viejo. Yo quiero que X reciba el valor de A siempre que la salida sea impar. Perdón, siempre que S sea impar. Siempre que S sea impar, que X reciba A. Si no, o sea, si S es par, que X reciba a B. ¿Cómo lo pondrían? Poniéndole o sea, ahí mismo en los ceros, poniéndolo en paréntesis o como en forma de, ¿cómo he dicho? Como con una coma y poner las condiciones, ¿no? O sea, que sale este número o este. Ajá, o sea, con uno, pero no es con coma. ¿No sería con la barrita que dijo, profe, que es el O? Barra. O sea, ¿cuáles son mis números pares del 0 al 3? El 2. El 0 también es par. 0. Ok. Entonces, cuando sea 0 o 2, que X reciba A. Cuando sea cualquier otro, que X reciba A, dijimos B, ¿verdad? Ahí está. Ahora vamos a ver si de veras es cierto esto, si soporta las barritas el compilador. ¿Sí? Las barras son estándar en VHDL, estas. Ahora, hay sutilezas de compilador a compilador. Algunos compiladores necesitan sintaxis adicional. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor ahorita, como dice su compañero, no estaba tan perdido y voy a tener que encerrar esto entre un paréntesis. ¿Sí? Vamos a ver ahorita. O sea, profe, que puede ser que en otro compilador nos pida el paréntesis para que lo pueda reconocer la condición. Sí, un problema que hay con el código VHDL es que desde la versión, me parece que 2003, sí, la última publicación del código que fue, o sea, del lenguaje que fue en el 2008, hay un estándar que ustedes pueden bajar, ese es el que funciona en cualquier compilador, pero hay un problema que es que las compañías cuando producen sus software, sus interfaces de desarrollo, les añaden algunas funciones. Entonces dicen, yo, Intel, que soy la que produce Quartus, te voy a dar a ti la opción, por ejemplo, de que pues nada más pongas aquí, por ejemplo, una coma, como decía su compañero. ¿Sí? Que pongas nada más una coma. Pero esa coma solo funciona en mi sintetizador. Si la pones en cualquier otro sintetizador no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la sintaxis correcta es la barra. ¿Sí? O a lo mejor yo, compañía X, que hago un sintetizador, pues lo diseño y está muy pedorro. Entonces yo no soporto así la sintaxis tal cual. Entonces te voy a exigir a ti que me pongas todo entre paréntesis, ¿sí? Para que haya más claridad. Ahí ya depende de las compañías, pero esta es la sintaxis correcta mínima. ¿Sí? Ya puede que alguna compañía les dé un compilador que soporte una sintaxis más avanzada, pero eso es exclusivo para ese código. En VHDL no sucede tanto. Por ejemplo, algo que sí podría suceder es si hago comparaciones lógicas, digamos, que yo dijera X recibe A en operación AND con B, en operación AND con C, en operación AND con D. Esta sintaxis no todos los sintetizadores la soportan. Algunos sintetizadores necesitan que agrupe por pares porque solo pueden hacer las operaciones lógicas entre pares de bits. Entonces tendría que hacer esto y esto. ¿Sí? Un sintetizador que no soporta esto, o sea, en donde yo tendría que usar estos paréntesis, es por ejemplo el de Xilinx. Los sintetizadores de Xilinx no soportan la sintaxis así. Tienen que agruparla en pares. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bien, entonces ya tenemos ahí, ya sintetizamos con la barrita, entonces vamos a probar. Voy a hacer la simulación y corro la simulación.
Y ahí está. Ah, bueno, no se crean. Ah, es que no sinteticé, creo. Voy a cerrar este. Lo modifiqué y no lo sinteticé. Corremos otra vez la síntesis. Y ahí está. Vuelvo a abrir la simulación y si no, pues hago otra simulación nada más. Y 0, 1, 2, 3. No, me está dando el comportamiento viejo. Entonces voy a hacer una simulación nueva. Me voy acá, hacemos otra vez la simulación. University Program. Edit, Insert, Node or Boss, Node Finder, List. Me traigo de la A a la S. Me traigo a X. Ok, ok. Y pues vamos a darles valores. Vamos a darle a igual contador de 10 nanosegundos. A B vamos a darle un contador, bueno, un reloj de, vamos a ponerle 30. A C vamos a darle un reloj de 60. A D vamos a darle un reloj de 120. Y ese va a ser un contador en decimal sin signo a 120. Listo. Y pues vamos a hacer simulación, simulation settings. Voy a quitar el novopt. Save. Y vamos a correr la simulación. Y si vuelve a darme lo mismo, es que no soporta esa sintaxis el sintetizador. No soporta esa sintaxis. Sí, quiero guardarlo. Y ahí está, ¿sí? La otra simulación parece que se quedó, o sea, seguía cargando el ejecutable de la versión anterior, ¿sí? ¿Por qué? No sé, debería de actualizarse la simulación, no debería pasar eso. Si les llega a pasar, pues nada más hagan una simulación nueva, ¿sí? Y aquí está. Siempre que ese sea un valor par, la salida va a cargar a 0, carga A, 2, copia A. Siempre que la S sea un valor impar, va a copiar a B. 1, copia B, 3, copia B. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Entonces vamos a modificarlo ahora. Yo quiero que... vamos a ver si soporta otra sintaxis, ¿sí? Vamos a presionarlo, a ver qué sintaxis soporta. Quiero que cuando sea 0 o 1, copia A y en 2 o 3 copia B. ¿Cómo quedaría? Podemos definir un rango, que sea de 0 a 1 sea A. Y si es ¿Cómo definen ese rango? con los vectores. No. O sea, los vectores son para definir bits, no valores. Ah, ok. ¿Cómo quedaría si yo quisiera que A, o sea, X copiara A cuando S valga 0 o 1? ¿Cómo quedaría? 0 barrita 01. 0, 0, barrita 0, 1. ¿Sí? Ahora, aquí ya vamos a hacer otra sintaxis un poquito más avanzada. Si se fijan, de estas dos palabras, de estos bits, ¿sí? De estos valores, ¿cuál
bit o cuál valor coincide en ambas? El segundo cero. El segundo 0. Entonces, este coincide en ambas. Y pues este solo puede valer 0, 1. Entonces, una forma de definir esos dos cuando coinciden bits es esta. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cuando valga 0, 0 o cuando valga 0, 1, o sea, esta rayita significa me importa un bledo cuál es el valor del bit que va aquí. ¿Sí? Esta rayita significa no importa. ¿Sí? O cualquiera. Entonces vamos a probarla a ver si es cierto. Vamos a ver si la soporta la sintaxis. Que debería, es una sintaxis muy básica. Y ahí está. Vamos a probar la simulación. Corro la simulación. Y debería ser A cuando sea 0, 1 y B cuando sea 2 o 3. Y ahora me la mandó a ceros. ¿Sí? Me la mandó a ceros. Entonces creo que no va a soportar esa sintaxis. Creo que no va a soportar la sintaxis con la barrita. Déjenme cambiarla a X, a ver si como X sí la reconoce. Ahí está. La sintaxis está bien porque no me está marcando errores de sintaxis. Pero regresamos para acá. Hacemos la simulación. Y no, sigue sin mandarla. Ok. Déjenme revisar. Esto es lo que les mencionaba. Va a ser un problema de sintaxis. O sea, me va a faltar algo a mí. Esta es la sintaxis básica. Pero me va a faltar a mí definir algo aquí para que se entienda la sintaxis bien. ¿Sí? Entonces déjenme investigar cuál es la sintaxis correcta y ya lo abordamos más adelante a detalle. Pero se entiende hasta aquí lo que estuve haciendo e intentando hacer. Al menos la barrita sí está funcionando. ¿Sí? La barrita sí está funcionando. Entonces ya agarro este código, se va y pues va a quedar aquí mi... Este lo descomento y listo. Ahí está mi multiplexor 4 a 1. ¿Preguntas hasta el momento? No, pues, Bien. Ok, entonces, si no hay preguntas, vienen las vacaciones, ¿sí? La siguiente semana empiezan las vacaciones. Y si empiezan las vacaciones, pues eso significa que mi obligación como profesor es dejarles tarea para que no puedan disfrutar las vacaciones. ¿Qué les voy a dejar de tarea? Van a terminar, bueno, van a hacer ustedes el multiplexor 8 a 1. ¿Sí? Van a hacer el multiplexor 8 a 1. Me lo van a hacer con las 4 instrucciones condicionales. ¿Sí? Me lo van a hacer con el case when, con el if else, con el with select y con el when else. Me lo van a hacer con las 4 instrucciones condicionales. Y aparte lo van a hacer jerárquico. ¿Sí? Van a hacer el multiplexor de 8 a 1 jerárquico. Ese multiplexor pues lleva 4, 3, 2, 1, 7, son 10, me parece que son 10 multiplexores de 2 a 1. Si se acuerdan, hicimos el multiplexor de 4 a 1 jerárquico. Eso significa que van a ser 5 circuitos. MUX 81 jerárquico, MUX 81 con if, MUX 81 con case, MUX 81 con when y MUX 81 con with. Y lo que van a hacer es que van a revisar
la ocupación, o sea, las características del circuito, ocupación o uso de LUTs y los fanouts, y hagan una tablita. O sea, lo que le iba a preguntar, que si básicamente era ponerle la tabla que los reportes estamos haciendo, ¿no? Sí, o sea, esa tablita me la van a hacer para los 5 circuitos. ¿Para qué? Para que ustedes empiecen a revisar cuál es la diferencia entre implementar una instrucción y la otra, u otra. Aquí vamos a ver unas instrucciones más, o sea, vamos a analizar unos ejemplos más. Cuando regresemos de vacaciones vamos a hacer una actividad y terminando esos ejemplos, yo ya no les voy a decir a ustedes qué tipo de instrucción van a utilizar. Cada quien va a utilizar las instrucciones que prefiera para los últimos 2 proyectos. Si se fijan, las instrucciones pues van a variar. Vamos a ver más adelante unos casos donde sí es preferible utilizar una instrucción sobre otra, pero en muchos casos pues da igual, al menos en lo que es la lógica bruta, utilizar una u otra instrucción. ¿De qué va a depender cuál van a utilizar? De ustedes. ¿Sí? Si se fijan, la instrucción comportamental when else para este multiplexor pues es mucho más corta. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Las instrucciones entre más cortas son, suelen utilizar menos espacio. ¿Sí? Suelen utilizar menos espacio. Entonces, a lo mejor, no lo sé, tal vez esta ocupa menos área. ¿Cuáles son las ventajas que tienen aparte de que ocupa menos área? Pues que es una instrucción que ocupa menos código, ¿sí? Son menos líneas de código. Pero, a pesar de que es una instrucción más corta o que ocupa menos código, hay más posibilidades de que se equivoquen. Eso es una norma. Entre más sucinta o más concreta es la instrucción, suele ser menos clara y hay más posibilidades de que se equivoquen. ¿Sí? El with, por ejemplo, es una instrucción un poquito más extensa que el when else, pero es una instrucción que se entiende un poquito más. ¿Sí? Entonces aquí hay menor riesgo de error humano. El if else, si se fijan, es una instrucción mucho más extensa que las otras 2. Pero la sintaxis del if else es mucho más clara. ¿Sí? La pueden ustedes leer más fácil y se pueden acordar de la sintaxis mucho más fácil. De hecho, a mí a veces se me olvida cómo hacer el with select. ¿Sí? El if else es mucho más sencillo. Pero ya van a ver ustedes si el if else, y es lo que van a encontrar, ocupa más espacio o tiene alguna otra desventaja. El when también es otra instrucción que es relativamente clara, aunque es más extensa, entonces hay menor riesgo de error. Y si yo quisiera la instrucción más compacta, no en el sentido tanto de la sintaxis, sino en el sentido de ocupación, y eso ya lo van a ver ustedes, usaría una asignación funcional. ¿Por qué? Porque las asignaciones funcionales se traducen tal cual a hardware. ¿Sí? Se traducen tal cual a hardware. Entonces quiero que me hagan esos 5 circuitos y que me hagan las comparaciones para que ustedes me digan, esta instrucción es la que yo usaría. ¿Sí? ¿De qué va a depender que sea la instrucción que ustedes usarían? Pues de ustedes y de lo que yo les pudiera pedir en el futuro. Si yo les pido que se restrinjan a un área determinada, o sea, una cantidad de LUTs determinada, que hagan un circuito, por ejemplo, y que tenga una ocupación de menos del 30% de las LUTs de la FPGA, van a tener que escoger un tipo especial de instrucción. Si yo no les restringo el área, pueden usar la instrucción que ustedes quieran. Y lo que habíamos visto antes, los que tengan afinidad por las matemáticas van a encontrar las descripciones funcionales mucho más simples y van a tratar de hacer todo con descripciones funcionales y se vale. Los que tengan más afinidad por conectar cables a componentes en el proto van a encontrar más fácil de hacer las descripciones jerárquicas o las estructurales. Y los que tengan más afinidad por la programación van a encontrar más fáciles las instrucciones comportamentales. ¿Sí? ¿De qué va a depender cuál van a utilizar? Pues de ustedes. ¿Queda esto claro? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, si no hay más dudas, voy a detener aquí la grabación, voy a detener aquí la clase y pues ya nada más